Trabajo en una empresa que se llama Server. Es como Uber y Didi, pero para cosas paranormales. Esta es la parte 3. Oigan, hola a todos, les habla Jim. Si aún no han escuchado la primera o segunda parte, pueden empezar a verla en mi canal. Si acaso esta es una recopilación, bueno, entonces no me hagas caso, estoy loco. Comencemos. Sí, sé que los he dejado en suspenso después de encontrar a mi hermana fantasma en el coche. Lamento mucho haber causado un revuelo emocional en alguno de ustedes, pero me emocioné en cuanto escribí el nombre de Ángela. He estado muy ocupado los últimos días, y para mi disgusto de muchos de ustedes, no he visto a Pork desde que destrozó mi asiento trasero con sus pompis. ¡Lo odio! Definitivamente le haré saber que hay fans de este sujeto. Si es que lo vuelvo a ver, me aseguraré de pedirle que use el baño antes de subirse al vehículo. A las entidades se les cobra por hora en una escala variable según su peligrosidad. Otra vez hay una pequeña letra. Borg terminó teniendo que pagar la insignificante cantidad de $2,600 por ese corto viaje porque, bueno, como todos ustedes saben, es un ogro. ¿A poco no se ve bonito en las imágenes de inteligencia artificial que le hago? Y estos ogros comen, ya saben, gente, así que mi vida corría más peligro con él que con Ray. Ese bulto ni siquiera me dio propina, ni sentimientos tiene. Ahora, volvamos al tema de mi hermana Ángela. Ella falleció a los 24 años y yo tenía 28. Mi hermana era una mujer muy linda, inteligente, estudiosa e independiente, la cual se enorgullecía de su capacidad para citar cada versículo de la Biblia de forma no confesional, además de poder recitar a todos los dioses griegos, sus cónyuges, hijos y también, ¿por qué no?, historias. Tenía una curiosidad natural por los relatos, una compasión sincera por los que no tienen voz y amaba profundamente a su familia. Ángela nunca se perdió una sola cena de Navidad. Estaba trabajando en su doctorado en mitología internacional antes de fallecer. ¿Pensaban que una licenciatura en filosofía era inútil? ¡Ja! Bueno, a ella y yo éramos muy unidos. Los cuatro, como grupo, teníamos relaciones muy sanas y siempre podíamos contar los unos con los otros. Manteníamos nuestro círculo pequeño y unido. Pero su cuerpo fue hallado abandonado a un lado de la carretera 5 en terribles condiciones. Ay, si eres sensible a este tipo de cosas, te recomiendo que, bueno, ya sabes, adelantes un poco el video, tal vez 1 o 2 minutos. Su cuerpo presentaba graves signos de agresión sexual, con instrumentos similares a los utilizados para cortar jamón. Su cabeza estaba casi completamente separada de sus hombros. Sus extremidades fueron encontradas en una bolsa de basura negra junto al cadáver. Lo más extraño es que la causa de su fallecimiento no se debió a ninguno de estos golpes fatales. Ella fue inyectada con heroína y falleció antes de que se produjera la masacre. Esto se sabe porque al morir la sangre se coagula y adquiere una textura viscosa, lo que ralentiza considerablemente su circulación por venas y arterias. Si a la coagulación se le suma un corazón detenido e incapaz de bombear sangre, se produce una mínima cantidad de líquido rojo. Quizás lo más inquietante y desconcertante es que llevaba un collar que nadie en mi familia reconoció. Era una pequeña bala de plata que colgaba en una delicada cadena de plata. Fue casi como un antitrofeo, una ruptura total con el psicópata típico. Esta persona era un sádico showman que buscaba confundir y causar un impacto desmesurado en cualquiera que se enterara de este crimen. Y vaya que sí lo logró. El caso quedó sin resolver y no se ha vuelto a abrir la carpeta de investigación. Y ustedes saben muy bien a qué mujer le agradan las carpetas de investigación. Guiño, guiño. La verdad es que ninguno de nosotros pudo superar su fallecimiento. Tan solo 2 años después de enterrarla, nuestros padres se quitaron la vida. Se encerraron en el garage, se rociaron con gasolina y, bueno, ya saben, se prendieron un poco de fuego. Los encontraron aún tomados de la mano, sin señales de forcejeo ni nada extraño. Sí, la partida de mis padres no me afectó tanto como la de mi hermana.
Uno espera que sus padres mueran, pero no que su hermana pequeña sea eliminada. Sí, nadie está preparado para algo así. Me temo que no. Una disculpa si me pongo un poco sentimental. Mi hermanita, la que consiguió un trabajo en la librería a propósito para sacar libros a escondidas simplemente para aprender, ella se había marchado. Cualquier esperanza y bondad que quedara en mí fue enterrada con ella. Yo cambié la idea de formar mi propia familia por el futuro más tangible del alcoholismo. Mi carga ya era bastante agotadora para mí. El dolor punzante finalmente se adormeció y no hay razón para someterme a ese tipo de locura aún más. El dolor punzante finalmente se adormeció y formó una cicatriz mental invisible para cubrir cualquier daño residual de ese impacto. Sin embargo, ahí estaba ella, mirándome con una expresión vacía desde el asiento trasero de mi coche. Yo salté al asiento trasero y la abracé tan fuerte, sollozando durante varios minutos mientras ella intentaba callarme como si nos estuvieran observando. James, por favor, basta. Cálmate, necesito pedirte algo, necesito tu ayuda, dijo tratando de calmar al adolescente inconsolable que era en este momento. Inmediatamente yo respondía agarrándola de los brazos. Hermanita, yo pensé que nunca te volvería a ver. Han pasado 10 largos años y la verdad yo te extraño todos los días, dije recuperando la compostura. Sí, ya lo sé, qué ridículo eres. Lo siento, yo habría venido antes, pero... dijo bajando la mirada hacia su regazo e intentando ocultar su propio dolor. Yo la interrumpí apoyando las manos en mi regazo y diciendo: Espera, ¿por qué estás ahora aquí? ¿Por qué no me habías visitado antes? Dije. Ella me miró y dijo: Sí, yo habría llegado antes, pero te estabas autodestruyendo. Ver fantasmas solo amplificaría este tipo de comportamiento, así que te observé desde lejos. Y ya, vaya que engordaste, dijo ella. De acuerdo, puedo entenderlo, pero ya estás aquí, ¿no? ¿En qué necesitas exactamente mi ayuda? Asentí mirando más allá de la desaturación lechosa de sus ojos y hacia su alma ahora muy presente. Su rostro se volvió muy severo y me respondió: La verdad es que yo he tomado malas decisiones. ¿Recuerdas que estaba estudiando misas negras, ocultismo y espiritualismo ritualista? Ella dijo. Yo asentí y ella continuó. Bueno, volvía con las manos vacías en cada camino que recorría, así que yo profundicé un poco más, dijo. Se sintió incómoda y se movió en su asiento. Así que decidí navegar por la Deep Web para encontrar lo que pudiera sobre la invocación de entidades. Finalmente entré en contacto con un hombre que solo se hacía llamar Wade, dijo. Giró la cabeza hacia el respaldo de mi asiento y cerró los ojos como si tuviera que rascarse el fondo del cerebelo para recordar los siguientes pasos. Él afirmó que podía invocar a Baphomet y que realizaría tal invocación para mí. Sin embargo, yo ya sabía que Baphomet no podría ser invocado, así que o iba a hacer el ridículo o iba a presenciar a una de las entidades más inteligentes sobre las que se haya escrito jamás. Ambos resultados habrían sido fructíferos para mi investigación. Yo estaba tan preocupada por querer más experiencia que nunca me detuve a evaluar los riesgos verdaderos, dijo ella. Entonces se dejó llevar por la reflexión durante un minuto. Parecía que realmente se estaba desconectando de la conversación, así que yo le pregunté en voz baja: Ángela, ¿qué me estás tratando de decir? Dije. Ella negó con la cabeza, volviendo a la conversación. Tranquilo, yo estoy bien, dijo. Se echó el pelo hacia atrás y fue entonces cuando vi el enorme moretón oscuro con un pequeño agujero en el centro, como un halo inquietante. Yo decidí ignorarlo por ahora porque me estaba impacientando y quería que terminara. Bueno, el punto es que nos encontramos en una cafetería cerca de donde vivía y nos llevó en coche durante 2 horas fuera de mi ruta hasta lo que parecía ser un edificio apenas en pie, con las luces aún parpadeando en su interior. Entramos y me indicó que me quitara los zapatos junto con el abrigo. Cuando terminé de quitarme el segundo zapato, yo perdí el conocimiento.
No estoy segura de cuánto tiempo estuve inconsciente, ni qué me llevó a perder el conocimiento, solo que desperté totalmente intoxicada, dijo ella. Sí, fue heroína. La policía nos dijo que te inyectaron con esto. Así fue como falleciste. Nos habían dicho que no eras adicta, ya que no tenías ningún otro malestar físico por el consumo activo. Interrumpí. Sí, lo sé. Bueno, eso no me eliminó al instante. Me puso una vía intravenosa directamente en el cuello y la administró lentamente para mantenerme sedada, dijo. Una clara expresión de rabia se dibujó en su rostro, aunque su voz seguía tranquila. Desperté en lo que parecía ser una morgue. Estaba en una vieja camilla de metal sujetada por correas de cuero. Ni siquiera era necesario, no podía levantar la cabeza, mucho menos escapar. Sabía que yo iba a fallecer. Solo tenía miedo de que no fuera rápido. Me dijo que era una tonta por buscar respuestas oscuras a preguntas oscuras y que mi muerte era completamente culpa mía. Y sí, no le faltaba razón. Yo misma me puse en esta situación. Me sentí como una tonta. Debería haber sabido que invocar a Baphomet era imposible y eso debería haber sido suficiente para que sospechara, dijo. Yo puse los ojos en blanco al escuchar esto último. Vaya. ¡Qué nerd! Me dijo que mi muerte era importante sin importar cómo había llegado a esta situación. Ella continuó con una voz que adquiría una monotonía insoportable. Dijo que ni siquiera formaba parte de ningún sector religioso conocido, que era un culto a un solo hombre y que era porque era un verdadero dios entre los hombres. Dijo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa casi burlona y triste y luego dijo, aunque le respondí verbalmente. Mis últimas palabras antes de que me inyectara esa cosa china blanca en la yugular fueron: vaya, yo pensaba que los dioses eran perfectos, pero tú tienes mostaza en la camisa y hueles a loción para después del afeitado de la farmacia china. Tú no eres ningún dios, solo sufres de trastorno narcisista de la personalidad, dijo ella. Ella se rió a carcajadas de su propio comentario. Quería llorar solo con verla reflejar algún tipo de sentimiento positivo. Yo la había echado de menos, a mi hermanita. Bueno, eso fue lo que lo enfadó lo suficiente como para acabar con todo. Espero que te traiga algo de paz saber que yo no sufrí, hermanito, dijo con una media sonrisa. Yo asentí y respondí. Sí, pero ¿en qué necesitas exactamente mi ayuda?, pregunté. Bueno, supongo que quiero que lo encuentres. No soy su primera ni única víctima. No estoy segura de qué quiero que hagas una vez que lo encuentres, pero quiero que detengas a este loco y toda su agenda psicótica de la iglesia del yo, dijo. ¿Tienes alguna pista que puedas darme?, pregunté con entusiasmo. Tal vez no estaba seguro de qué hacer después de que lo encontrara, pero yo tenía algunas ideas. Incluso podría llamar a Ray para pedirle ayuda, ¿no? Han pasado 10 años, 10 largos años, pero recuerdo dónde está este lugar. Fue en la funeraria en la que morí, dijo mirándome directamente a los ojos. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se entrecortó. ¿Dónde fue esto exactamente?, pregunté. Fue entonces cuando escuché la notificación de server. Finalmente ella agregó el destino al viaje que había solicitado. Yo miré desde mi teléfono que descansaba en el tablero hacia ella. Mi hermana estaba sonriendo con una sonrisa tan cálida y encantadora para estar sin vida. ¿Qué dices, hermano? ¿Empezamos el viaje?, dijo levantando el dedo y señalando mi teléfono. Mi cuerpo huyó con punzadas de pura adrenalina. Sí, hermana, así es. Salté al asiento delantero. Yo he estado esperando 10 años para esto, Ángela, respondí. Empezamos a conducir por la Ruta 5 Sur. Teníamos un viaje de 3 horas por delante. Solamente tenía algo en mente. Más le vale que la propina sea generosa, o me voy a enfadar. Cambio y fuera.